Hola a todos. Hoy es viernes, 14 de agosto de 2026, y estoy aquí para hablar de lo que está ocurriendo con el conflicto en curso entre Occidente e Irán en Asia Occidental. Pero antes de entrar en eso, nos hemos enterado, hace apenas unos momentos, de que los combates entre los yemeníes y Arabia Saudí están empeorando. Y parece que los yemeníes, Ansarullah, han utilizado 4 misiles balísticos y han alcanzado el puerto de Mocha, que está cerca de... Déjenme mostrarles el puerto de Mocha para entender dónde se encuentra, porque es muy importante comprender la importancia de la zona por la que están luchando ahora mismo. Así que el gobierno yemení está luchando contra Ansarullah. Déjenme ponerlo. Sí, mirando el mapa aquí, se puede ver que Mocha está aquí, por algún sitio de esta zona. Y si miras el mapa, está muy cerca de Bab al-Mandab. Y ya sabes, es estrecho, que de algún modo está ahora bajo el bloqueo yemení. Así que los combates continúan, y este ataque pretendía destruir la logística que Arabia Saudí está enviando a ese puerto, porque están abasteciendo a estos grupos que luchan contra Ansarullah. Y quieren provocar algún tipo de guerra dentro de Yemen para influir en el foco sobre Bab al-Mandab. Por lo que entiendo, no hay señales de que Arabia Saudí vaya a dar marcha atrás con las armas. Por eso se ve que utilizaron 4 misiles balísticos para destruir estos 2 buques logísticos saudíes y transportaban armas para esta gente en Yemen. Así que la lucha continúa allí, y aquí tienen imágenes de ello. Como pueden ver, alcanzaron los objetivos. Fue muy preciso. Ambos misiles, al menos 2 o 3 de ellos, dieron en el blanco, y ahora mismo todo está en llamas. En mi opinión, la situación se está volviendo caótica en el caso de Arabia Saudí. Hoy hemos sabido que sus exportaciones de petróleo están disminuyendo drásticamente. Eso supone una enorme presión sobre su economía. Y el otro frente era la guerra entre Arabia Saudí e Irak. Parece que después de esas conversaciones y negociaciones entre bastidores, entre los responsables de Irak y Arabia Saudí, y quizá más adelante con, ya sabe, la cooperación o la participación de algunas fuerzas regionales, me refiero a las fuerzas del eje de la resistencia, no lo sabemos. No sabemos con claridad si, porque hubo algunos informes de Arabia Saudí, de Al Arabiya, que es un medio saudí, en el que mencionaban jefe de la Fuerza Quds. La llaman Fuerza Quds. Format se la produciría, a tank 3 funk sunan. Operation outside of Iran. Dijeron que estaba en Irak, algo que no fue confirmado por ninguna fuente en Irán, ni por otras fuentes. Fue una especie de fuente saudí la que lo mencionó. Eso es todo. No sabemos qué estaba ocurriendo entre bastidores, pero parece que al fin y al cabo, la resistencia en Irak, o las PMF, las Fuerzas de Movilización Popular, han decidido no atacar a Arabia Saudí por ahora. No dijeron que no fueran a tomar represalias. Dijeron que iban a hacer una pausa, y esa pausa sigue en marcha. No está ocurriendo nada en ese frente. Por otro lado, Arabia Saudí está redoblando su apuesta en Yemen, pero el problema para Arabia Saudí es que los yemeníes no van a dar marcha atrás. Esta gente sabe muy bien lo que quiere. Cuando se habla de Ansarullah, de los yemeníes y de los hutíes, hablamos del 80% de la población. Es decir, de la mayoría de la gente en Yemen, afectada por el asedio durante muchos años. 12 años de asedio contra esta gente. Así que están buscando una solución legítima, una especie de estrategia. Porque si Arabia Saudí quiere presionarles, ellos pueden presionar fácilmente a Arabia Saudí ahora mismo con la cuestión del estrecho de Hormuz y de Bab al-Mandab, como hemos informado. Así que, si no nos vais a dejar respirar, nosotros tampoco os vamos a dejar respirar. De eso se trata. Ese es ahora mismo el principal objetivo de los yemeníes.
This is the motto. This is the main objective of Yemenis right now. And the other point is. Y el otro asunto es lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Irán. Ayer supimos que el ministro de Exteriores de Turquía hablaba de que si Estados Unidos no va a presionar a Israel, ellos van a hacer algo. Se refiere a Egipto, Turquía y quizá Qatar. Mencionó a Qatar como parte de eso. Dijo, vamos a dar un paso radical. No sabemos qué significa eso. ¿Van a desplegar tropas sobre el terreno en Gaza para obligar a Israel a retirarse? Nadie lo sabe. Sinceramente, no veo a Turquía llegando tan lejos, ni a Egipto tampoco, porque sabemos que no quieren enfrentarse a Estados Unidos. They don't want to confront the United States, and the United States is experiencing a lot of pressure despite. Y Estados Unidos está sufriendo mucha presión, pese a, ya saben, fingir que todo va bien. Pero ahora vemos que Jared Kushner va a ir la semana que viene. Estará en Israel hablando con los israelíes, porque parece que hay mucha presión de Turquía y de otros países sobre Donald Trump y su administración para obligar a Israel a aplicar la segunda fase de ese llamado documento de hoja de ruta hacia la paz, un documento de 15 puntos. Eso es lo que está ocurriendo allí. La otra cuestión es, ¿qué significa eso? Yemen está atacando a Arabia Saudí y ha vuelto a atacar a Aramco con drones. Acabamos de enterarnos de ello. Significa que están atacando más. Están golpeando las instalaciones petroleras de Arabia Saudí. Hasta ahora han atacado Hassan. Han atacado la refinería de Hassan y las instalaciones petroleras. También han atacado el depósito de almacenamiento de Hassan. En Abqaiq han alcanzado el objetivo, la refinería de Abqaiq, que está cerca de Bahrein. Si miran el mapa, déjenme mostrarles dónde está Abqaiq, que es tan importante. Es estratégica, está aquí. La refinería que han atacado está aquí. Está muy cerca de Bahrein y Qatar. Así que esta es la situación actual en el caso de Yemen y Arabia Saudí. Y el problema es que, por un lado, Estados Unidos está intentando presionar a Irán. No hay señales de que estén negociando o de que estén llegando a algún tipo de acuerdo. Hay algunos rumores. Por ejemplo, nos hemos enterado por el embajador pakistaní en Rusia. Dijo a TASS, un medio de comunicación ruso, que entre bastidores están negociando. Los iraníes están negociando con J.D. Vance. Eso es todo. No tenemos más. Pero, si seguimos los medios iraníes, o incluso los medios occidentales, no vemos ningún tipo de señal, ningún comentario sobre lo que está ocurriendo entre bastidores. Lo que sabemos es que Scott Bessent está hablando de ejercer mucha presión sobre la economía iraní. Dijo que la semana que viene van a aplastar la economía iraní. Va a ser algo completamente distinto. Nunca han hecho esto antes, dijo, y lo van a hacer la semana que viene, ejerciendo una enorme presión económica sobre Irán. Esto es lo que pasa por la mente de la administración Trump. Hemos sabido, por el embajador iraní en Rusia, que Estados Unidos quiere llevar a Irán a la quiebra. ¿Qué significa eso? Significa que quieren presionar a la economía iraní. Van a hacerlo mediante el bloqueo que está en marcha. No hay indicios de que ese bloqueo pueda lograrlo. Entonces, ¿qué sería? Sería una especie de embargo terrestre, un bloqueo por tierra. Significa que tienes que atravesar 15 países, o los que sean, alrededor de Irán. Se mencionan aquí Pakistán, Afganistán y Turkmenistán. Afghanistan, Turkmenistán, here going to Azerbaijan, Armenia, Turkey. Vas a Azerbaiyán, Armenia, Turquía, Irak, Arabia Saudí. Y eso incluye, ya sabes, a los países del Consejo de Cooperación del Golfo, incluso Omán. Así que tienen que, no solo eso, también tienes que subir hacia, ya sabes, Rusia. Y Georgia está aquí. Georgia no está cerca del Mar Caspio. Pero no hay forma de desconectar la conexión entre Irán y Rusia. Y ambos están ahora mismo bajo una enorme presión económica por las sanciones primarias sobre la economía iraní y sanciones primarias y secundarias sobre Rusia. Muchas sanciones desde que empezó la guerra en Ucrania. Y, básicamente, ahora están cooperando porque no hay otra forma de... Entienden que están librando la misma guerra. They understand they're fighting the same war. One side and the other,
un bando y el otro. El juego consiste en que, a medida que pasa el tiempo, las dos administraciones, la administración Trump y la administración Putin, se están acercando. Cuando la guerra, recuerdo que antes de que empezara la guerra contra Irán, antes de junio de 2025, en Irán había cierto entendimiento de que quizá podrían llegar a algún tipo de acuerdo con la administración Trump. Esos días ya han pasado. Nadie habla de las negociaciones. Nadie creía que la administración Trump fuera capaz de alcanzar un acuerdo. Y ya no queda nada, porque Donald Trump llegó a un acuerdo. Firmó un memorando de entendimiento y luego se echó atrás. Hoy hablan de ejercer presión económica. En vez de hablar o negociar, quieren forzar a Irán a capitular. Eso lo hemos sabido por el comandante del CENTCOM, Brad Cooper. Está hablando de que estuvo conversando con israelíes y de que proporcionó asistencia a la administración Trump con información o con su valoración de que quizá un nuevo ataque, una nueva oleada de ataques contra Irán, presionaría al gobierno iraní y le obligaría a negociar. La cuestión es, ¿qué tipo de negociaciones quieren? ¿Eso es una negociación o una capitulación? Irán no va a capitular, y ni siquiera la presión económica. Tengo que repetirlo una y otra vez, porque la economía iraní no depende tanto del exterior. Y como sabe, debido a las sanciones, llevan muchos años sometidos a una enorme presión desde fuera. Puede que recuerde 2015 y el JCPOA. No se trataba solo de los europeos. Estados Unidos, China y Rusia tampoco estaban tan a favor de Irán, ni lo apoyaban tanto. Intentaron hacer lo mejor posible, mantenerse en una posición intermedia, de algún modo en el centro, ni a la izquierda ni a la derecha, es decir, entre Irán y Occidente. Y hoy, todo ese escenario ha quedado destruido. Por eso vemos a Rusia apoyando a Irán apoyando a Rusia y a China apoyando a ambos. No significa que estén luchando activamente en la guerra ni haciendo algo así. Significa que han llegado a algún tipo de entendimiento. Su supervivencia depende mutuamente, tanto en lo económico como en lo militar. Significa que si Estados Unidos utiliza los sistemas de defensa antiaérea, los misiles, las armas ofensivas y defensivas, y los misiles ofensivos y defensivos en Ucrania, entonces reducirán su capacidad en Asia Occidental y viceversa. Del mismo modo, si los utilizan en Asia Occidental, no van a tener tantos en Ucrania. Como sabemos, Ucrania ya no tiene misiles Patriot. En los recientes ataques rusos contra Ucrania con misiles balísticos, no se ve ningún interceptor despegar siquiera para hacer frente a esos misiles. Eso significa que Rusia puede alcanzar todos y cada uno de los objetivos en Ucrania sin experimentar ningún tipo de dificultad por parte de los sistemas de defensa aérea. Eso es lo que está ocurriendo en ese frente. El otro punto es que hablan de contención, de la política de contención. Esto no es nada nuevo. Y era la política, por cierto, respecto a Rusia, y ahora mismo también contra Irán. Porque la contención implica que van a mantener esas mismas sanciones sobre su economía, que es el objetivo de la nueva resolución que Estados Unidos está impulsando. Y fue aprobada. La prepararon Richard Blumenthal y Lindsey Graham antes de que Lindsey Graham falleciera. Ellos prepararon ese documento. Y ahora sabemos que ese documento va contra Irán y Rusia y busca endurecer o incrementar las sanciones y hacer cumplir las sanciones contra estos dos países. Así que esta es la política de contención. No hay manera de creer que esta política vaya a tener éxito. No lo ha tenido durante tanto tiempo. En mi opinión, no era tan aplicable, porque basta con mirar la contención de China, la contención de Rusia. Imaginemos cómo era Rusia antes de que empezara la guerra en Ucrania. Imaginemos cómo era Irán antes de que empezara la guerra contra Irán. Esto significa que, con todas y cada una de las medidas que Estados Unidos adopta para presionar a estos países, o para decirlo más directamente, debilitarlos, están intentando debilitar a Rusia en Ucrania y debilitar a Irán en Asia Occidental.
Así que retrocedamos un poco para entender qué ha ocurrido hasta ahora en Ucrania. Rusia, que supuestamente iba a quedar atrapada en Ucrania, hoy controla el 80% de su PIB, toda la parte oriental de Ucrania. Y acaban de imponer un bloqueo sobre Odessa y Nikolaev. Controlan, ya no hay conexión entre Ucrania y el Mar Negro, y lo controlan todo en Ucrania. And controlling everything in Ukraine. The only way that Ukraine can export and import is through La única forma que tiene Ucrania de exportar e importar es a través de la frontera que comparte con Rumanía y Polonia, y esa zona. Si Rusia decide atacar algunos objetivos allí, eso significaría el fin. Pero ese acceso terrestre que tienen no es tan importante. La ruta más importante sería a través del Mar Negro, que está bajo el bloqueo ruso, como hemos comentado. ¿Qué es Rusia hoy? ¿Qué es hoy el ejército ruso? ¿Cómo compara a la Rusia de hoy con lo que era antes de que empezara la guerra? Rusia empezó esta guerra con un ejército defensivo, básicamente un ejército con una estrategia de defender Rusia, no de atacar a otros países. Y la transformación del ejército ruso ha sido increíble. And the transformation of the Russian army was amazing. Whoever wants to know, basically. Quien quiera saberlo. Bueno, básicamente, la audiencia de este canal sabe en su mayoría qué está pasando, qué ha ocurrido hasta ahora en Ucrania. Y eso es importante para entender lo que ha sucedido. ¿Es Rusia más débil? Rusia se está, ya saben, quedando aislada. Porque todo, siendo sinceros, están repitiendo las mismas políticas en Rusia y contra Irán. Porque todo el concepto consiste en atrapar a estos países, disminuir su poder y aislarlos. ¿Cuántas veces hemos oído durante los últimos 4 años que Rusia está aislada, que nadie quiere hablar con ellos, que nadie quiere hacer esto o aquello? Ese es el caso de Rusia hoy. Supongamos que mañana Estados Unidos decide poner fin a la guerra en Ucrania, o decide hacer algo. The United States decides to put an end to the war in Ukraine or decide to do something. What are the realities on the ground? ¿Cuál es la realidad sobre el terreno? La realidad es que a Ucrania no le queda nada. Toda la industria, todo lo que había en la parte oriental de Ucrania, todo ha desaparecido. Y les queda algo de tierra agrícola, en la parte occidental de Ucrania. Pueden utilizarla. Y Rusia lo controla todo. Y su ejército se está fortaleciendo. Su ejército está adquiriendo muchísima experiencia en el campo de batalla. La experiencia que ha acumulado durante la guerra es increíble. Nadie tiene ese tipo de experiencia. Ningún ejército tiene esa experiencia. Ni China, ni Irán, ni Estados Unidos. Nadie la tiene. Y los ucranianos. Pero esos ucranianos también, los ucranianos que vivieron esta guerra, la mayoría murieron durante la guerra. Así que, volviendo a Asia Occidental, ¿qué significa eso para Asia Occidental? Coming back to the West Asia, what does that mean to the West Asia? It means that the Iran, before this war started, Significa que Irán, antes de que empezara esta guerra, incluso intentó enviar alguna clase de señales a Occidente, a la administración Trump. Vamos a ceder en estas cuestiones, y ustedes responderán a esos pequeños pasos que vamos a dar. Significa que las dos partes llegarían a un compromiso, que acordarían algo. Irán estaba preparado antes de que empezara esta guerra. Pero Donald Trump lo quería todo. Lo quería todo. Ese fue el momento en que Irán dijo, no, vamos a luchar, vamos a negociar. Pero durante la negociación, atacaron a Irán. Y estamos viendo lo que está pasando ahora mismo con Irán. No van a ceder en el estrecho de Hormuz. Están controlando el estrecho de Hormuz. Y Estados Unidos, en un toma y daca, las políticas iniciaron la guerra atacando a Irán. Irán respondió, tomó represalias. Y la situación actual es una especie de punto muerto. Estados Unidos ya no está atacando. Irán sí está atacando. Al menos en los últimos 4 o 5 días, hemos oído que más de 7 barcos o buques fueron alcanzados por drones o misiles iraníes. Y no hay respuesta. No hay represalias por parte de Estados Unidos, cuando se suponía. ¿Recuerdan a Donald Trump? Hace 2 semanas, hace 10 días, todo era, si atacáis un barco en el estrecho de Hormuz, os vamos a golpear con dureza. No está ocurriendo nada de eso. Y ahora todo gira en torno a una guerra de desgaste. Eso significa que van a mantener a sus militares, ya saben, van a continuar con el bloqueo,
van a presionar a Irán y a su economía. They're going to continue with the blockade. They're going to put pressure on Iranian economy. And I don't know how long do they want to Y no sé cuánto tiempo quieren continuar esta guerra económica, que se ha convertido, al fin y al cabo ya sabe, la intensidad de, supongo que no vamos a volver a aquello. Ya sabe, en febrero, el 28 de febrero, cuando empezó la guerra, fue muy intenso. Los ataques, ya sabe, los cazas, los aviones cisterna de reabastecimiento, todos en la región, moviéndose y repostando a los cazas. Esos días ya han pasado. A causa de la guerra, los iraníes han mejorado sus sistemas de defensa. Y no solo ha mejorado el sistema de defensa aérea de Irán, Occidente, Estados Unidos, está sufriendo escasez en lo que respecta a sus reservas. Así que no van a volver a ese tipo de guerra. ¿Cuál sería el siguiente paso? Antes de responder a esa pregunta, creo que tenemos que mirar el panorama más amplio de la región. We have to look at the broader picture of the region. What is going on with Pakistan, with Turkey? ¿Qué está pasando con Pakistán, Turquía y Arabia Saudí? En lo que respecta a Pakistán, tenemos que saber que Pakistán no tiene una relación estrecha con Israel. No les gusta Israel. Y el otro punto, en lo que respecta a Pakistán, es India. India tiene una buena relación con Israel. Lo que ha hecho Israel, vamos a decirlo así, centrémonos en Israel. Israel lo está haciendo todo. Ya sabe, en lo que respecta al conflicto con Turquía, se ve que se están acercando a Grecia y a Chipre, porque saben que el conflicto entre Israel y Turquía está escalando, de alguna manera, en Siria. Por eso se ve a funcionarios turcos en Israel hablando de Siria como de Gaza con esteroides. Significa que perciben la misma situación, la misma amenaza en Siria. They feel the same way, the same threat in Syria. What does that mean? Meaning that we are occupying Syria. ¿Qué significa eso? Estamos ocupando Siria. Si intentan hacer algo, vamos a arrasar todo en Siria. Ese es ahora mismo el principal problema entre Israel y Turquía, incluso más que lo que está ocurriendo en Gaza, porque Turquía habla. En cuanto a los mensajes y la retórica, Erdogan sale diciendo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a ayudar a nuestros hermanos en Palestina, pero nada práctico. Sin embargo, en lo que respecta a Siria, está ocurriendo algo importante, significativo. Siria está cerca de las fronteras turcas. Tienen el problema con el pueblo kurdo en Siria. No quieren que Israel plantee un nuevo desafío en la parte sur de Siria. Y no parece que Israel pueda retirarse de Siria en un futuro próximo. It doesn't seem that Israel can withdraw from Syria anytime soon. At least they said that. They're not going to withdraw from Syria. They're not going to... Al menos dijeron que no van a retirarse de Siria. No van a retirarse del Líbano, ni de Gaza, ni de Cisjordania. Así que esta es la política de Israel. Pero Israel, miren el mapa. Todos estos países alrededor de Israel. No ven a ningún amigo. Aquí, déjenme mostrarles esto. Ven Israel aquí, Palestina. Jordania está bajo el control de Estados Unidos. No tienen tantos problemas con Israel. Siria está sometida a una enorme presión por la ocupación israelí en el sur y el gobierno no está trabajando, no funciona y necesitan a Turquía. Entonces, ¿qué otros países hay? Y ya saben, está Israel. Lo que Israel decidió hacer fue venir aquí, a Chipre y a Grecia, y establecer una alianza con estos dos países. And to Greece, making partnership with these two countries. The other friend of Israel is here. El otro amigo de Israel está aquí, India. No tienen ningún amigo en Asia Occidental. Básicamente, cuentan con Chipre, porque Chipre tiene el mismo problema con Turquía. El norte de Chipre es turco. El sur de Chipre está cerca de Grecia. Así que ese tipo de conflicto puede ayudar a la posición israelí en Siria. Al menos, así es como lo están pensando. Y Grecia no es tan poderosa. India, en mi opinión, no es tan estúpida como para involucrarse en lo que Israel quiere hacer. Quizá estén pensando en algún tipo de, no sé, en que India les proporcione armas. Ya lo han hecho antes. Así que este es todo el planteamiento de Israel. Y cuando se trata de Pakistán, conocemos el conflicto entre Pakistán e India. Actually, we know the conflict between Pakistan and India. And after all, it doesn't make sense to me. And there is no need, in my opinion, to Y después de todo, a mí no me tiene sentido. Y en mi opinión, no hace falta que exista este conflicto entre estos dos países, pero lo tienen. Tenemos que entender la realidad de lo que está ocurriendo. Pero Israel, cuando se acerca a India, le manda un mensaje a Pakistán,
Significa que os estáis aliando con nuestro enemigo. Entonces Pakistán se acerca a Turquía. Estos dos países tienen el mismo enemigo. De nuevo, Israel se acerca a Grecia. Y se ve cómo, de repente, aparece Arabia Saudí. Y Arabia Saudí, el problema para Arabia Saudí es que uno de los están luchando por la situación, por el asedio a Yemen. Because of the situation, the siege on Yemen, they have to defend themselves. Tienen que defenderse. Pero ¿quién va a poder defender a Arabia Saudí? ¿Quién va a enfrentarse a Yemen? Estados Unidos ya intentó hacerlo antes. Conocemos la experiencia de Estados Unidos. No pudieron hacer nada contra Yemen. La administración Biden, la administración Trump, hicieron de todo para influir, para presionar a Yemen. No funcionó. ¿Cómo se puede imaginar que Pakistán y Turquía harían algo contra Yemen? No tiene sentido para mí. No van a involucrarse en una guerra regional con otro país musulmán. Entonces, ¿cuál sería el objetivo principal? What would be the main objective? The main objective, in my opinion, with Saudi Arabia. El principal objetivo, en mi opinión, con Arabia Saudí es, de nuevo, Israel, y quizá también ejercer de alguna manera presión sobre Irán, porque creen que en el estrecho de Hormuz, Irán está ganando mucha influencia. ¿Va a ser eso aceptable para Arabia Saudí? No les gusta. A ninguno de estos países, a ninguno de los países del Consejo de Cooperación del Golfo en esta región, les gusta lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz. Pero la realidad ha cambiado. La realidad ha cambiado. Y el estrecho está bajo el control de Irán y Omán. No se trata solo de Irán. Pero Irán quiere controlarlo todo en el estrecho. No quieren que Estados Unidos vuelva. Este es el principal objetivo. This is the main objective. And they said it yesterday and the day before. We had the new. Y lo dijeron ayer y anteayer. Hemos tenido al nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional en Irán diciendo: estamos preparados para continuar la guerra y vamos a lograr todos estos objetivos. Me recuerda a la forma en que Putin ha estado hablando de la situación en Ucrania. Vamos a conseguir nuestras condiciones. Vamos a lograr nuestros objetivos. ¿Significa eso que va a ocurrir pronto? No lo creo. Por eso pienso que esta guerra va a continuar. Vamos a ver cómo continúa la guerra. La única manera de poner fin al conflicto sería una decisión por parte de la administración Trump. ¿Van a continuar? ¿Van a seguir con las represalias mutuas? ¿O quizá con el bloqueo? The tit for tat, or maybe the blockade, because the blockade, the Iranian economy, they don't have. Porque con el bloqueo, la economía iraní no tiene problemas con las importaciones. El único problema que están experimentando ahora mismo es exportar el petróleo. Y no se trata de controlarlo todo al 100%, de ejercer presión. Las importaciones, de alguna manera, tienen otras rutas desde el Mar Caspio, otras rutas entre Irán y China. Hay una línea ferroviaria que pasa por Pakistán y las demás rutas están abiertas para Irán. Incluso para las exportaciones pueden utilizar esas rutas, pero tienen, ya sabes, sus propias limitaciones. Del mismo modo que Arabia Saudí tiene sus propias limitaciones si decide usar aquí el canal de Suez en vez de utilizar Bab al-Mandab. Si quieren usar el canal de Suez, tiene limitaciones, sus propias limitaciones. They have its limitations and its own limitations. This is. Esta es, creo, la cuestión más amplia. ¿Quién va a dar marcha atrás? Según tengo entendido, todos estos países del Consejo de Cooperación del Golfo van a dar marcha atrás. No van a continuar. Pedirían a Estados Unidos que hiciera algo al respecto. Sería en el plano militar, económico, pero quieren que esto ocurra lo antes posible. Esta no es la forma. Arabia Saudí tiene control total sobre sus propias políticas internas respecto a Yemen. Puede levantar el asedio a Yemen y va a abrir Bab el-Mandeb, al menos por lo que sabemos hoy. No sabemos si levantan el asedio y Yemen plantea alguna otra cosa, quizá. No lo sabemos. Pero al menos pueden negociar con los yemeníes. ¿Están preparados para eso? No lo veo, por la arrogancia que hay en Arabia Saudí. I don't see that because of the hubris in Saudi Arabia. They don't think that these people, No creen que estas personas merezcan negociar. No ven a los yemeníes. No me gusta. De algún modo, es racista la forma en que ven Yemen, porque estas personas han estado sufriendo catástrofe tras catástrofe en Yemen. Alimentos, medicinas, todo en Yemen.
Así que quieren salir de este tipo de problema. Por parte de Irán, creo que Estados Unidos e Irán van a mantener esta guerra una y otra vez hasta el último día de la administración Trump. La única alternativa serían los rumores que estamos oyendo desde Pakistán, como he dicho, que un embajador pakistaní en Rusia dijo que están negociando. Pero incluso con las negociaciones, ¿qué es eso? ¿Cuál es el objetivo principal de Estados Unidos? What is the main objective of the United States? Are they going to get back to the MOU? Iran is not going to Van a volver al memorando de entendimiento. Irán no va a aceptar el memorando de entendimiento porque quiere que Israel se retire del Líbano. Quiere que Israel se retire de Gaza. No mencionaron Siria. Si suponemos que Turquía y Pakistán hacen algo, alguna negociación, no lo sé. Quizá alguna conexión, nuevas conversaciones entre estos países podrían hacer que Siria entre en la lista de Irán. Pero ahora mismo no está en la lista. Están hablando del Líbano, Gaza, Palestina, Irak y Yemen. Y creo que es justo. Saben, Israel no puede encontrar su seguridad, ni mejorar su posición en la región, ocupando otros países. Y Estados Unidos. Imaginen cómo ha cambiado la situación. Irán no tenía ninguna capacidad de presión antes de que empezara esta guerra para hablar del Líbano, de Palestina, de Yemen. Muestra hasta qué punto Irán se siente cómodo a medida que pasa el tiempo. No veo ninguna señal de que Irán esté cediendo, vaya a ceder o se vaya a debilitar. Sus reservas de misiles y drones mejoran cada vez más. Su sistema de defensa aérea está mejorando. Y hoy, no sé si han visto las nuevas imágenes de, ya saben, han puesto todos esos drones y aviones que derribaron durante la guerra. Han publicado todas esas fotos. Han preparado imágenes de esos drones y aviones que fueron alcanzados durante la guerra. No tienen miedo de lo que está ocurriendo. Y por primera vez en los 46 años de la República Islámica de Irán, están hablando directamente con Estados Unidos y dicen, Palestina, Israel, debe salir de Palestina. Palestine, Israel should get out of Palestine. Lebanon, we're going to do. Líbano, lo vamos a hacer. Incluso recuerden cuando Donald Trump fue a Turquía a aquella cumbre de la OTAN, estaba negociando seriamente con al-Jolani, al-Shara en Siria, para hacer algo en la parte norte del Líbano. No lo sabíamos, hablábamos de ello, pero no sabíamos hasta qué punto llegaría ese movimiento. Pero ayer supimos que los iraníes enviaron un mensaje al gobierno, a al-Shara en Siria, a través del gobierno turco. Y dijeron, si hacen algo contra el Líbano, les vamos a golpear duro. Y el Palacio Presidencial en Siria, van a golpear el Palacio Presidencial con misiles balísticos. Creo que eso fue. Esto es algo nuevo. Si se fijan en la forma en que Irán está hablando o enfrentándose a Estados Unidos en Siria, porque ese era el movimiento de Trump en Siria, hacer algo en la parte norte del Líbano. Sabes que Hezbollah está en la parte sur del Líbano, así que si hacen algo en la parte norte, no va a ser tan fácil para Hezbollah resolverlo. Y el gobierno del Líbano no es tan poderoso. No tienen un ejército. No tienen tanta capacidad para hacer algo contra estos terroristas, las fuerzas de ISIS en Siria. Así que no significa que vayan a ir solos, sin ningún tipo de apoyo. Significa que, cuando Donald Trump dice que pueden ir allí, les van a proporcionar todo lo que necesiten. Así que los van a armar de forma adecuada, como corresponde. Van a estar preparados al 100% y entonces harán algo. Así que podría haber sido un enorme problema para el Líbano. La política en el Líbano es provocar una guerra civil dentro del país. A civil war inside the country. If you do something in the northern part of Lebanon, if you have Si haces algo en el norte del Líbano, si tienes allí a un gobierno que va básicamente en contra de sus propios ciudadanos, negociando con Israel y hablando del desarme de Hezbollah, mientras ven lo que ha pasado en Gaza, imagina lo poco realista que es la situación del gobierno en el Líbano. Miras lo que ha pasado en Gaza y pides el desarme de Hezbollah. Si desarmas a Hezbollah, ¿quién va a defenderte? ¿Quién va a defender al Líbano? ¿Quién va a obligar a Israel a salir del Líbano? Los desarman, derrocan al gobierno de Assad en Siria.
Y ese fue el fin de la ocupación de Siria. ¿Hay algún tipo de curva de aprendizaje para estos líderes en el Líbano? En el momento en que Bashar al-Assad fue derrocado en Siria, Israel atacó absolutamente todo en Siria y lo destruyó todo. Todas esas bases militares en Siria, el equipamiento, las armas que tenían, lo destruyeron todo. ¿Van a retirarse de Siria? No lo hicieron, y va a ser igual. En el momento en que desarmen a Hezbollah, va a ser lo mismo. No van a tener ningún tipo de armas. El desarme significa que desarmas a tu gente y te preparas para la ocupación israelí de tu tierra. Y no entiendo al gobierno del Líbano. No sé cuál es el objetivo principal, pero esto es trágico. Pero el problema para Israel, ahora, es Irán. Volviendo a eso, ya lo dijeron antes de que empezara esta guerra. Dijeron, la cabeza del pulpo está en Teherán. Tenemos que destruirla. Tenemos que hacer algo al respecto. Y la cabeza del pulpo ahora mismo está creciendo. Y tenemos otra cabeza del pulpo en Turquía. Y la otra que está ayudando a Turquía es Qatar. E Israel está creando nuevos enemigos. Y esta es la receta para guerras desastrosas e interminables en Asia Occidental. Irán está presionando a Israel para que no ataque Líbano. Irán le dijo a Israel, si atacáis Líbano, básicamente están hablando de Dahiyeh, porque Dahiyeh es una zona enorme. Su población es de 500.000 personas, si no me equivoco. Es la parte sur de Beirut, y mayoritariamente chií. Y por eso ya ve, en el momento en que Israel intente atacarles, Irán dijo, os vamos a golpear. Golpearon la parte norte de Israel. Así que se ve cómo Irán está ganando fuerza. You see how Iran is growing stronger. You don't need to go on offensive. No hace falta pasar a la ofensiva. Se trata de disuasión. Irán está intentando establecer una disuasión no solo para sí mismo, sino para todo el eje de la resistencia. Esto es algo enorme, es algo importante. No será Irán por sí solo, sino una combinación de estas fuerzas uniéndose. Están intentando crear disuasión. La disuasión significa que Israel dejará el Líbano y pondrá fin a la ocupación de Palestina y a la ocupación de Siria, diría yo. Si el gobierno de Turquía o el de Pakistán están interesados en controlar a Israel, tienen que unirse. No hay forma de presionar a Israel. El único país que puede hacerlo es Estados Unidos. Pero Donald Trump no es tan fuerte. Donald Trump is not that strong. He's not doing these days, No lo está haciendo estos días, ¿sabes? Hubo un informe de Axios justo antes de entrar en esta diapositiva. Dice que Donald Trump está ignorando. Le preguntan a Donald Trump si apoya a Benjamin Netanyahu en Israel para las próximas elecciones en Israel. Lo está ignorando. No está respaldando a Benjamin Netanyahu. Pero ¿quién es Donald Trump? El tipo que le dio todo a Benjamin Netanyahu para destruir, demoler, arrasar Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza es producto de las dos administraciones de Estados Unidos, la administración Biden y la administración Trump. ¿Quién va a creerse esa clase de mentiras de Axios de que no va a apoyar a Benjamin Netanyahu? Lo arriesgó todo por Benjamin Netanyahu. La guerra, esta guerra desastrosa para Estados Unidos en Asia Occidental, empezó por Benjamin Netanyahu y por su deseo, su sueño de derrotar a Irán. Ahora mismo, tiene que vender estas mentiras en Israel. Como él mismo dice, fíjense en cómo habla en Israel. Dice, somos más fuertes que antes. Destruimos las capacidades iraníes para producir misiles y drones, y esto y lo otro. Su programa nuclear, lo destruimos todo. Las instalaciones nucleares, ya no las tienen. Son mentiras, porque necesita que la gente vote por él. Por eso les está vendiendo mentiras a los israelíes. That's why he's selling lies to the people in Israel. And one day they're going to learn how it was, I would say. Y algún día van a saber cómo fue. Yo diría que el resultado de esta guerra no es tan desastroso para Estados Unidos como lo es para Israel. Porque Estados Unidos, al fin y al cabo, siendo sinceros, no necesita estar en Asia Occidental. Puede tener relaciones con todos estos países de Asia Occidental si deja de lado la agenda israelí. Ese es el problema. Y con el paso del tiempo,
todo el mundo entiende, de alguna manera, que la agenda israelí es la política exterior de Estados Unidos. Pero insisto, la disuasión es la agenda para la continuación de la guerra iraní en Asia Occidental. Ayer lo mencionó el general Nagdi, comandante de los CGRI. Todo el concepto es la disuasión. Pero no es solo para Irán, es para toda la región. Significa poner fin a la ocupación. La ocupación debe terminar. Y yo veo todas y cada una de las señales, cada movimiento que está ocurriendo, incluso el pacto militar entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Mucha gente, de algún modo, no lo ve como una señal positiva. Yo lo veo como una señal positiva para la región, porque si se quiere poner fin a estas guerras interminables, Irak e Irán han sufrido mucho durante muchos años. Cuando hablan de la catástrofe en Irak y Afganistán, de Estados Unidos, de esas dos guerras en Irak y Afganistán, hay que imaginar cómo esas guerras interminables en esos dos países han influido en Irán. Imagínese un país sometido a enormes sanciones y que usted lleva la guerra a esos países, además de una inmigración masiva. Esa gente desesperada, ya sabe, saliendo de Afganistán y llegando a Irán. Una presión enorme sobre Irán y sobre su economía. Y lo mismo ocurre con Irak. Nadie quiere que su vecino sea pobre, que quede destruido. Por eso vemos que, pese a la enorme presión sobre Vladimir Putin, no está destruyendo la parte occidental de Ucrania. Él sabe lo que ha ocurrido en Irak, en Afganistán. Sabe que si destruye Ucrania, eso significa que va a enfrentarse a un desafío enorme durante una década, más de una década, o quizá no sé, al menos durante 20 años. 20 years at least. That's why he's not attacking, he's not destroying infrastructure. Por eso, no está atacando ni destruyendo infraestructuras, ni todos esos edificios y puentes en la parte occidental de Ucrania. Sabe lo que ha ocurrido en Irak y Afganistán. Esta es la experiencia de Irán. Irán, como país, se vio afectado por Estados Unidos a causa de esas guerras en Irak y Afganistán. Ejercieron mucha presión sobre Irán y sobre su economía. Imagínense las sanciones, junto con esta guerra en sus fronteras, y la cuestión de la seguridad que llegó a Irak y Afganistán. Imagínense lo difícil que fue. Mucha gente pregunta, ¿por qué la inteligencia iraní era tan débil antes de que empezara la guerra en junio de 2025? Recuerden la enorme red de espías israelíes dentro de Irán. Así que, cuando tienes dos países que fueron destruidos por ataques estadounidenses, esta gente va a entrar y salir. Es muy difícil controlar las fronteras, porque imagina la conexión entre Irán y Afganistán. Básicamente, hablan el mismo idioma, hablan persa. La gente de Afganistán y la gente iraní hablan el mismo idioma, hablan la misma lengua y son persas. Y con Irak ocurre lo mismo, son musulmanes chiíes. Hay muchísima conexión entre los dos países, y es muy difícil controlar las fronteras por esos enormes lazos culturales entre ambos lados. Así que esta fue una de las principales razones por las que han creado esta enorme red. No fue solo el Mossad entrando. No, fue el Mossad utilizando la guerra estadounidense en Irak y Afganistán, aprovechándose de esas guerras, enviando gente, preparando a esa gente, entrenándola y enviándola al interior de Irak. Y la gente lo sabe, el gobierno lo sabe. E Irán ya no quiere eso. Quieren poner fin a la guerra en Asia Occidental. Para ellos ya es suficiente. Es suficiente. 8 años de guerra contra Irak. Estados Unidos apoyó a Irak. Imaginen lo que hizo Estados Unidos en Irak contra Irán. Un apoyo como el que están dando a Ucrania, aunque no haya ocurrido en Ucrania. Ese apoyo se lo han estado dando a Ucrania. Le dieron al gobierno de Irak, al ejército iraquí, armas químicas para usarlas contra el pueblo iraní. Y las usaron. Al mismo tiempo que daban armas químicas a los iraquíes, al ejército iraquí, para usarlas contra los iraníes, presionaban, ya sabe, a todos esos países de todo el mundo para que no enviaran ayuda a Irán.
para que no enviaran a Irán máscaras antigas, porque necesitaban esas máscaras para no verse afectados por esos productos químicos. Lo hicieron todo. Y esta gente lo sabe. Cuando habla del nuevo jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Irán, Rezaei, el general Rezaei, él fue jefe de los Guardianes de la Revolución durante 8 años. He was the head of IRGC for 8 years during the war. Durante la guerra, en total, fue jefe de los Guardianes de la Revolución durante 16 o 17 años. Pero durante los 8 años de guerra con Irak, él fue el jefe de los Guardianes de la Revolución. Conoce la realidad de lo que ha ocurrido. Sabe de qué es capaz Estados Unidos, o de qué ha sido capaz, y cómo ha tratado a Irán desde que tuvo lugar la revolución en Irán. Así que estos son problemas enormes. No es algo tan superficial como para resolverse en 2 días. Cuando te enfrentas a la gente y apoyas a un país hermano, diría yo, Irak, contra Irán durante 8 años, y luego vuelves de nuevo, atacas Irak y después vuelves a Afganistán. Entonces no funcionó. Volvieron, atacaron directamente a Irán y mataron a civiles, mataron a aquellas colegialas. Más de 4.000 personas murieron durante la guerra. Más de civiles, quiero decir. Así que este es el significado de enemigo. Para los iraníes, este es el verdadero significado de enemigo. Pero al fin y al cabo, no van a dejar que el odio los devore. Son muy estratégicos. Saben que no quieren que esta guerra continúe. Quieren ponerle fin de forma permanente. Por eso hablan de disuasión, no hablan de atacar. Ayer le preguntaron al comandante iraní, ¿van a destruir Israel? ¿Van a lanzar una bomba nuclear sobre Israel si consiguen armas nucleares? Él respondió, no necesitamos hacer eso. Todo el asunto de Israel tiene que ver con la gente que vive en esa tierra. Todos juntos, una persona, un voto. Id allí y votad. ¿Queréis? Esta ha sido la política iraní desde que tuvo lugar la revolución en Irán. Y hoy se ve que cada vez se envalentonan más. Eso significa que no quieren, saben la importancia de esa tierra. Es una tierra sagrada, así que veremos qué pasa. Creo que van a conseguir. Hasta ahora diría que en lo que respecta al Líbano, podemos estar seguros de que Siria no va a hacer nada contra el Líbano. Y supongo diría que el Líbano, Hezbollah, está más que preparado para luchar, para volver a combatir. Recordad cuando el embajador israelí ante la ONU dijo que tienen un enorme problema estratégico en la parte sur del Líbano. La estrategia de Hezbollah de usar drones FPV y emboscadas en el sur del Líbano. Israel no tiene solución para eso. Nadie tiene solución para eso. Así que la cuestión sería que tarde o temprano Israel tiene que retirarse del Líbano. Yo diría que de Siria. Depende de Turquía, depende de las políticas de Turquía. ¿Van a unirse a Irán y a otros países de la región? ¿Van a obligar a Israel a salir de Siria? Y luego está Palestina. No creo ni por un solo momento que la causa palestina haya desaparecido, que esté ahí y vaya a estarlo para siempre. Para siempre. Esta gente lo ha sacrificado todo por su tierra. Y van a conseguir su tierra. Van a recuperar su tierra. Estoy seguro de eso, porque veo el movimiento político, el movimiento estratégico en la región, y no favorece en absoluto a Israel. Muchas gracias por estar hoy conmigo, y nos vemos pronto. Adiós. Bye bye.